Capítulo 20. Cuando se levantó el domingo por la mañana, Harry puso tan poca atención al vestirse que tardó un rato en darse cuenta de que estaban intentando meter un pie en el sombrero en vez de hacerlo en la media. Cuando por fin se hubo puesto todas las prendas en las partes correctas del cuerpo, salió deprisa para buscar a Hermione, y la encontró a la mesa de Gryffindor del gran comedor, desayunando con Ginny, demasiado intranquilo para comer. Harry aguardó que Hermione se tomara la última cucharada de hojuelas de avena y se la llevó fuera para dar otro paseo con ella. En los terrenos del colegio, mientras bordeaban el lago, Harry le contó todo de los dragones y lo que había dicho Sirius. Aunque muy asustada por las advertencias de Sirius sobre Karkaroff, Hermione pensó que el problema más acuciante eran los dragones. Primero vamos a intentar que el martes por la tarde sigas vivo, y luego ya nos preocuparemos por Karkaroff. Dieron 3 vueltas al lago, pensando cuál sería el encantamiento con el que se podría someter a un dragón. Pero, como no se les ocurrió nada, fueron a la biblioteca. Harry cogió todo lo que vio sobre dragones, y uno y otro se pusieron a buscar entre la larga pila de libros. Embrujos para cortarles las uñas. Cómo curar la podredumbre de las escamas. Esto no nos sirve. Es para chiflados como Hagrid que lo que quieren es cuidarlos. Es extremadamente difícil matar a un dragón debido a la antigua magia que imbuye su gruesa piel, que nada, excepto los encantamientos más fuertes, pueden penetrar. Leyó Hermione. Pero Sirius dijo que había un sencillo que valdría. Busquemos, pues, en los libros de encantamientos sencillos, dijo Harry apartando a un lado el libro amante de los dragones. Volvió a la mesa con una pila de libros de hechizos y comenzó a hojearlos uno tras otro. A su lado, Hermione cuchicheaba sin parar. Bueno, están los encantamientos permutadores, pero ¿para qué cambiarlos? A menos que lo cambiaras los colmillos en gominolas o algo así, porque eso lo haría menos peligroso. El problema es que, como decía el otro libro, no es fácil penetrar la piel del dragón. Lo mejor sería transformarlo, pero algo tan grande me temo que no tienes ninguna posibilidad. Dudo incluso que la profesora McGonagall fuera capaz. Pero tal vez podrías encantarte tú mismo. Tal vez podrías adquirir más poderes. Claro, no son hechizos sencillos y no los hemos visto en clase. Solo los conocemos por haber hecho algunos ejercicios preparatorios para el timo. Hermione, pidió Harry exasperado. ¿Quieres callarte un momento, por favor? Trato de concentrarme. Pero lo único que ocurrió cuando Hermione se calló fue que el cerebro de Harry se llenó de una especie de zumbido que tampoco lo dejaba concentrarse. Recorrió sin esperanzas el índice del libro, Maleficios básicos para el hombre ocupado y fastidiado, arranque de cabellera instantáneo. Pero lo de los dragones ni siquiera tienen pelo, se dijo. Aliento de pimienta. Eso seguramente sería echar más leña al fuego. Lengua de cuerno. Precisamente lo que necesitaba, darle al dragón una nueva arma. Oh, no, aquí vuelve. ¿Por qué no puede leer en su barquito? Dijo Hermione irritada cuando Víctor Krum entró con su andar desgarbado. Le dirigió una hosca mirada y se sentó en un distante rincón con una pila de libros. Vamos, Harry, volvamos a la sala común. El club de fans llegará dentro de un momento y no pararán de cotorrear. Y efectivamente, en el momento en el que salían de la biblioteca, entraba de puntitas un grupo de chicas, una de ellas con bufanda de Bulgaria atada a la cintura. Harry apenas durmió aquella noche. Cuando despertó la mañana del lunes, pensó seriamente por primera vez en escapar de Hogwarts. Pero en el gran comedor, a la hora del desayuno, miró a su alrededor y pensó en lo que dejaría si se fuera del castillo, y se dio cuenta de que no podía hacerlo. Era el único sitio donde había sido feliz. Bueno, seguramente también había sido feliz con sus padres, pero de eso no se acordaba. En cierto modo fue un alivio comprender que prefería quedarse y enfrentarse al dragón antes que volver a Private Drive con Dudley. Lo hizo sentirse más tranquilo. Terminó con dificultad la tocineta. Nada le pasaba bien por la garganta. Y al levantarse de la mesa con Hermione, vio a Cedric Diggory dejando la mesa de Hufflepuff. Cedric seguía sin saber lo de los dragones. Era el único de los campeones que no se había enterado. Si Harry estaba en lo cierto al pensar que Maxim y Karkaroff se lo habían contado a Fleur y Krum, nos vemos en el invernadero, dijo Hermione. Le dijo a Harry tomando una decisión al ver a Cedric dejar el gran comedor. Véase allí, ya te alcanzaré. Llegarás tarde, Harry. Está a punto de sonar la campana.
Te alcanzaré, ¿vale? Para cuando Harry llegó a la escalinata de mármol, Cedric ya estaba al final de ella, acompañado por unos cuantos amigos de sexto año. Harry no quería hablar con Cedric delante de ellos, porque eran de los que repetían frases del artículo de Rita Skeeter cada vez que lo veían. Lo siguió a cierta distancia, y vio que se dirigía hacia el corredor donde se hallaba el aula de encantamientos. Eso le dio una idea. Deteniéndose a una distancia prudencial de ellos, sacó la varita y apuntó con cuidado. Difindo. A Cedric se le rasgó la mochila. Libros, plumas, rollos de pergamino se esparcieron por el suelo, y varios frascos de tinta se rompieron. No se molesten, dijo Cedric irritado a sus amigos, cuando se inclinaron para ayudarlo a recoger las cosas. Díganle a Flitwick que no tardaré. Vamos. Aquello era lo que Harry había pretendido. Se guardó la varita en la túnica, esperó a que los amigos de Cedric entraran en el aula, y se apresuró por el corredor, donde solo quedaban Cedric y él. Hola, lo saludó Cedric recogiendo un ejemplar de guía de transformación nivel superior, salpicando de tinta. Se me acaba de descoser la mochila, a pesar de que es nueva. Cedric, le dijo Harry sin más preámbulos. La primera prueba son dragones. ¿Qué? Exclamó Cedric levantando la mirada. Dragones, repitió Harry hablando con rapidez por si el profesor Flitwick salía para ver lo que le había ocurrido a Cedric. Han traído 4, uno para cada uno, y tenemos que burlarlos. Cedric lo miró. Harry vio en sus grises ojos parte del pánico que lo embargaba a él desde la noche del sábado. ¿Estás seguro? Inquirió Cedric en voz baja. Completamente, respondió Harry. Los he visto. Pero, ¿cómo te has enterado? Se supone que no podemos saber. No importa, contestó Harry con premura. Sabía que, si decía la verdad, Hagrid se vería en apuros. Pero no soy el único que lo sabe. A estas horas, Fleur y Crumb se habrán enterado, porque Maxim y Karkaroff también los vieron. Cedric se levantó con los brazos llenos de plumas, pergaminos y libros manchados de tinta, y la bolsa rasgada colgando y balanceándose de un hombro. Miró a Harry con una mirada desconcertada y algo suplicaz. ¿Por qué me lo has dicho? Preguntó. Harry lo miró sorprendido de que le hiciera aquella pregunta. Desde luego, Cedric no lo había hecho si hubiera visto los dragones con sus propios ojos. Harry no habría dejado ni a su peor enemigo que se enfrentara a aquellos dragones sin previo aviso. Bueno, quizás a Malfoy y Snape. Es justo, ¿no te parece? Le dijo a Cedric. Ahora todos lo sabemos. Estamos en pie de igualdad, ¿no? Cedric seguía mirándolo con suspicacia cuando Harry oyó tras él un golpeteo que le resultaba conocido. Se volvió y vio que Joloco Moody salía de un aula cercana. Ven conmigo, Potter, gruñó. Diggory entra en clase. Harry miró a Moody temeroso. ¿Los había oído? Profesor, ahora me toca herbología. No te preocupes, Potter. Acompáñame a la oficina, por favor. Harry lo siguió preguntándose qué iba a suceder. ¿Y si Moody se empeñaba en saber cómo se había enterado de lo de los dragones? ¿Iría a ver a Dumbledore para denunciar a Hagrid o simplemente lo convertiría a él en un hurón? Bueno, tal vez fuera más fácil burlar a un dragón siendo un hurón, pensó Harry, desanimado porque sería más pequeño y mucho menos fácil de distinguir desde una altura de 15 metros. Entró en la oficina después de Moody, que cerró la puerta tras ellos. Se volvió hacia Harry y fijó en él los dos ojos, el mágico y el normal. Eso ha estado muy bien, Potter, dijo Moody en voz baja. No supo qué decir. Aquella no era la reacción que él esperaba. Siéntate, le indicó Moody. Harry obedeció y paseó la mirada por la oficina. Ya había estado allí cuando pertenecía a 2 de sus anteriores titulares. Cuando lo ocupaba el profesor Lockhart, las paredes estaban forradas con fotos del mismo Lockhart, fotos que sonreían y guiñaban el ojo. En los tiempos de Lupin, lo más fácil era encontrar un espécimen de alguna nueva y fascinante criatura tenebrosa que el profesor hubiera conseguido para estudiar en clase. En aquel momento, sin embargo, la oficina se encontraba abarrotada de extraños objetos que, según supuso Harry, Moody debía de haber empleado en sus tiempos de auror. En el escritorio había algo que parecía una peonza grande de cristal algo rajada. Harry enseguida se dio cuenta de que era un chivatoscopio, porque él mismo tenía uno, aunque el suyo era mucho más pequeño que el de Moody. En un rincón sobre una mesita, una especie de antena de televisión de color dorado, con muchos más sirencitos que una antena normal, emitía un ligero zumbido, y en la pared, delante de Harry, había colgado algo que parecía un espejo,
pero que no reflejaba la oficina. Por su superficie se movían unas figuras sombrías, ninguna de las cuales estaba claramente enfocada. ¿Te gustan mis detectores de tenebrismo?, preguntó Moody mirando a Harry detenidamente. ¿Qué es eso?, preguntó a su vez Harry, señalando la aparatosa antena dorada. Es un sensor de ocultamiento. Vibra cuando detecta ocultamientos o mentiras. No lo puedo usar aquí, claro, porque hay demasiadas interferencias. Por todas partes estudiantes que mienten para justificar por qué no han hecho las tareas. No para de zumbar desde que ha entrado aquí. Tuve que desconectar el chivatoscopio porque no dejaba de pitar. Es ultratransferible, funciona en un radio de 1,5 kilómetros. Naturalmente también puede captar cosas más serias que las chiquilladas, añadió gruñendo. ¿Y para qué sirve el espejo? Ese es mi reflector de enemigos. ¿No los ves tratando de esconderse? No estoy en verdadero peligro mientras no se les distingue el blanco de los ojos. Entonces es cuando abro el baúl. Dejo escapar una risa breve y estridente, al tiempo que señalaba el baúl que había bajo la ventana. Tenía 7 cerraduras en fila. Harry se preguntó qué habría dentro, hasta que la siguiente pregunta de Moody lo sacó de su ensimismamiento. De forma que has averiguado lo de los dragones, ¿eh? Harry dudó. Era lo que se había temido, pero no le había revelado a Cedric que Hagrid había infringido las normas, y desde luego no pensaba revelárselo a Moody. Está bien, dijo Moody sentándose y extendiendo la pata de palo. La trampa es un componente tradicional del torneo de los tres magos, y siempre lo ha sido. Yo no he hecho trampa, replicó Harry con brusquedad. Lo he averiguado por una especie de casualidad. Moody sonrió. No pretendía acusarte, muchacho. Desde el primer momento lo he estado diciendo a Dumbledore que él puede jugar todo lo limpiamente que quiera, pero que ni Karkaroff ni Maxine harán lo mismo. Les habrán contado a sus campeones todo lo que hayan podido averiguar. Quieren ganar, quieren derrotar a Dumbledore. Les gustaría demostrar que no es más que un hombre. Moody repitió su risa estridente, y su ojo mágico giró tan deprisa que Harry se mareó de solo mirarlo. Bien. ¿Tienes ya alguna idea de cómo burlar al dragón?, le preguntó Moody. No. Bueno, yo no te voy a decir cómo hacerlo, declaró Moody. No quiero tener favoritismos. Solo te daré unos consejos generales. Y el primero es: aprovecha tu punto fuerte. No tengo ninguno, contestó Harry casi sin pensarlo. Perdona, gruñó Moody. Si digo que tienes un punto fuerte, es que lo tienes. Piensa, ¿qué se te da mejor? El Quidditch, repuso con desánimo. ¿Y para lo que me sirve? Bien, dijo Moody mirándolo intensamente con su ojo mágico, que en aquel momento estaba quieto. Me han dicho que vuelas estupendamente. Sí, pero... Harry lo miró. No puedo llevar escoba, solo tendré una varita. Mi segundo consejo general, lo interrumpió Moody, es que emplees un encantamiento sencillo para conseguir lo que necesitas. Harry lo miró sin comprender. ¿Qué era lo que necesitaba? Vamos, muchacho, susurró Moody. Conecta ideas, no es tan difícil. Y eso hizo. Lo que mejor se le daba era volar. Tenía que esquivar al dragón por el aire. Para eso necesitaba su saeta de fuego. Y para hacerse con su saeta de fuego necesitaba... Hermione, susurró Harry 10 minutos más tarde, al llegar al invernadero 3. Y después de presentarle apresuradas excusas a la profesora Sprout, tienes que ayudarme. ¿Y qué estás haciendo, Harry?, le contestó también en un susurro, mirando con preocupación por encima del arbusto nervioso que estaba podando. Hermione, tengo que aprender a hacer bien el encantamiento convocador antes de mañana por la tarde. Practicaron. En vez de ir a comer, buscaron una aula libre en la que Harry puso todo su empeño en atraer objetos. Seguía costándole trabajo. A mitad del recorrido, los libros y las plumas perdían fuerza y terminaban cayendo al suelo como piedras. Concéntrate, Harry, concéntrate. ¿Y qué crees que estoy haciendo?, contestó él de malas pulgas. Pero por alguna razón se me aparece de repente en la cabeza un dragón enorme y repugnante. Bien, vuelvo a intentarlo. Él quería faltar a la clase de adivinación para seguir practicando, pero Hermione rehusó de plano perderse artimancia, y de nada le valdría enseñar solo. De forma que tuvo que soportar la clase de la profesora Trelawney, que se pasó la mitad de la hora diciendo que la posición que en aquel momento tenía Marte con respecto a Saturno anunciaba que la gente nacida en julio se hallaba en serio peligro de sufrir una muerte repentina y violenta. Bueno, eso está bien, dijo Harry en voz alta sin dejarse intimidar. Prefiero que no se alargue. No quiero sufrir.
Le pareció que Ron había estado a punto de reírse. Por primera vez en varios días miró a Harry a los ojos, pero este se sentía demasiado dolido con él para que le importara. Se pasó el resto de la clase intentando atraer con la varita pequeños objetos por debajo de la mesa. Logró que una mosca se le posara en la mano, pero no estuvo seguro de que debiera el encantamiento convocador. A lo mejor era simplemente que la mosca estaba tonta. Se obligó a cenar algo después de adivinación, y poniéndose la capa invisible para que no los vieran los profesores, volvió con Hermione al aula vacía. Siguieron practicando hasta pasadas las 12. Se habrían quedado más tiempo, pero apareció Pips, quien pareció creer que Harry quería que le tiraran cosas y comenzó a arrojar sillas de un lado a otro del aula. Harry y Hermione salieron a toda prisa, antes de que el ruido trajera a Filch, y regresaron a la sala común de Gryffindor, que afortunadamente estaba ya vacía. A las 2 en punto de la madrugada, Harry se hallaba junto a la chimenea rodeado de montones de cosas, libros, plumas, varias sillas volcadas, un juego viejo de gobstones y Trevor, el sapo de Neville. Solo en la última hora le había cogido el truco al encantamiento convocador. Eso está mejor, Harry, eso está mucho mejor, aprobó Hermione exhausta pero muy satisfecha. Bueno, ahora ya sabes qué tienes que hacer la próxima vez que no sea capaz de aprender un encantamiento, dijo Harry tirándole a Hermione un diccionario de runas para repetir el encantamiento. Amenazarme con un dragón. Bien, volvió a levantar la varita. Accio diccionario. El pesado volumen se escapó de las manos de Hermione, atravesó la sala y llegó hasta donde Harry pudo atraparlo. Creo que ya esto lo dominas, Harry, dijo Hermione muy contenta. Espero que funcione mañana, repuso Harry. La saeta de fuego estará mucho más lejos que todas estas cosas. Estará en el castillo, y yo en los terrenos allá abajo. No importa, declaró Hermione con firmeza. Siempre y cuando te concentres de verdad, la saeta irá hasta ti. Ahora mejor nos vamos a dormir, Harry. Lo necesitarás. Harry había puesto tanto empeño aquella noche en aprender el encantamiento convocador que se había olvidado del miedo. Este volvió con toda su intensidad a la mañana siguiente. En el colegio había una tensión y emoción enormes en el ambiente. Las clases se interrumpieron al mediodía para que todos los alumnos tuvieran tiempo de bajar cerca de los dragones, aunque, naturalmente, aún no sabían lo que iban a encontrar allí. Harry se sentía extremadamente distante de todos cuantos lo rodeaban. Ya le desearan suerte o le dijeran entre dientes al pasar a su lado, tendremos listo el paquete de pañuelos de papel, Potter. Se encontraba en tal estado de nerviosismo que le daba miedo perder la cabeza cuando lo pusieran frente al dragón y dedicarse a echar maldiciones a diestro y siniestro. El tiempo pasaba de forma más rara que nunca, como a saltos, de manera que estaba sentado en su primera clase, Historia de la Magia, y al momento siguiente iba a comer. Y de inmediato, por donde se había ido la mañana las últimas horas sin dragones, la profesora McGonagall entró en el gran comedor y fue a toda prisa hacia él. Muchos los observan. Los campeones tienen que bajar ya a los terrenos del colegio. Tienes que prepararte para la primera prueba. Bien, dijo Harry poniéndose en pie. El tenedor hizo mucho ruido al caer al plato. Buena suerte, Harry, le susurró Hermione. Todo irá bien. Sí, contestó con una voz que no parecía la suya. Salió del gran comedor con la profesora McGonagall. Tampoco ella parecía la misma. De hecho, estaba casi tan nerviosa como Hermione. Al bajar la escalinata de piedra y salir a la fría tarde de noviembre, le puso una mano en el hombro. No te dejes dominar por el pánico, le aconsejó. Conserva la cabeza serena. Habrá magos preparados para intervenir si la situación se desbordara. Lo principal es que lo hagas lo mejor que puedas y no quedarás mal ante la gente. ¿Te encuentras bien? Sí, se oyó decir Harry. Sí me encuentro bien. Ella lo conducía bordeando el bosque hacia donde estaban los dragones. Pero, al acercarse al grupo de árboles detrás del cual habría debido ser claramente visible el cercado, Harry vio que habían levantado una tienda que le ocultaba a la vista. Tienes que entrar con los demás campeones, le dijo la profesora McGonagall con voz temblorosa, y esperar tu turno, Potter. El señor Bagman está dentro. Él te explicará lo que tienes que hacer. Buena suerte. Gracias, dijo Harry con voz distante y apagada. Ella lo dejó a la puerta de la tienda, y Harry entró. Flor de la Cour estaba sentada en un rincón, sobre un pequeño taburete de madera. No parecía ni remotamente tan segura como de costumbre. Por el contrario, se le veía pálida y sudorosa. El aspecto de Víctor Crumb era aún más hosco de lo habitual,
y Harry supuso que aquella era la forma en que manifestaba su nerviosismo. Cedric paseaba de un lado a otro. Cuando Harry entró, le dirigió una leve sonrisa a la que éste correspondió, aunque a los músculos de la cara les costó bastante esfuerzo, como si hubieran olvidado cómo se sonríe. Harry, bien, dijo Bagman muy contento, mirándolo. Ven, ven, ponte cómodo. De pie, en medio de los pálidos campeones, Bagman se parecía un poco a esas figuras infladas de los dibujos animados. Se había vuelto a poner su antigua túnica de las avispas de Wimburn. Bueno, ahora ya estamos todos. Es hora de ponerse al corriente, declaró Bagman con alegría. Cuando hayan llegado los espectadores, les ofreceré esta bolsa a cada uno de ustedes, para que saquen la miniatura de aquello con lo que les va a tocar enfrentarse. Les enseñó una bolsa roja de seda. Hay diferentes variedades, ya lo verán. Y tengo que decirles algo más. Ah, sí, su objetivo es coger el huevo de oro. Harry miró a su alrededor. Cedric hizo un gesto de asentimiento para indicar que había comprendido las palabras de Bagman, y volvió a pasar por la tienda. Tenía la cara ligeramente verde. Fleur Delacour y Crumb no reaccionaron en absoluto. Tal vez pensaban que se podrían vomitar si abrían la boca. En todo caso, así se sentía Harry, aunque ellos, al menos, estaban allí voluntariamente. Y enseguida se oyeron alrededor de la tienda los pasos de cientos y cientos de personas que hablaban emocionadas, reían y bromeaban. Harry se sintió separado de aquella multitud, como si perteneciera a una especie diferente. Y a continuación, a Harry le pareció que no había pasado más que un segundo. Bagman abrió la bolsa roja de seda. Las damas primero, dijo tendiéndose la Fleur Delacour. Ella metió una mano temblorosa en la bolsa y sacó una miniatura perfecta de un dragón, un galés verde. Alrededor del cuello tenía el número 2. Y Harry estuvo seguro, por el hecho de que Fleur Delacour no mostró sorpresa alguna, sino completa resignación, de que no se había equivocado. Madame Maxime le había dicho que lo esperaba. Lo mismo que en el caso de Crumb, que sacó el bola de fuego chino. Alrededor del cuello tenía el número 3. Crumb ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirar el suelo. Cedric metió la mano en la bolsa y sacó el hocicorto sueco de color azul plateado con el número 1, atado al cuello. Sabiendo lo que le quedaba, Harry metió la mano en la bolsa de seda y extrajo el colacuerno húngaro con el número 4. Cuando Harry lo miró, la miniatura desplegó las alas y enseñó los minúsculos colmillos. Bueno, ahí lo tienen, dijo Bagman. Han sacado cada uno el dragón con el que les tocará enfrentarse, y el número es el orden en el que saldrán. ¿Comprenden? Yo tendré que dejarlos dentro de un momento, porque soy el comentador. Diggory, eres el primero. Tendrás que salir al cercado cuando oigas un silbato, ¿de acuerdo? Bien. Harry, ¿podría hablar un momento contigo allá afuera? Sí, respondió Harry sin comprender. Se levantó y salió con Bagman de la tienda, que lo llevó aparte entre los árboles. Y luego se volvió hacia él con expresión paternal. ¿Qué tal te encuentras, Harry? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué? Dijo Harry. No, en nada. ¿Tienes algún plan? Le preguntó Bagman bajando la voz hasta el tono conspiratorio. No me importaría darte alguna pista si quieres, porque continuó Bagman bajando la voz más aún. Eres el más débil de todos, Harry. Así que si te puedo ser de alguna ayuda. No, contestó Harry tan rápido que comprendió que había parecido descortés. No, ya decidí lo que voy a hacer, gracias. Nadie tendría por qué saber que te he ayudado. Harry, le dijo Bagman guiñándole un ojo. No necesito nada, y me encuentro bien, afirmó Harry preguntándose por qué se empeñaba en decirle a todo el mundo que se encontraba bien, cuando probablemente jamás se había encontrado peor en su vida. Ya tengo un plan, voy. Se escuchó procedente de no se sabía dónde el sonido de un silbato. Santo Dios, tengo que darme prisa, dijo Bagman alarmado y saliendo corriendo. Harry volvió a la tienda y vio a Cedric que salía con la cara más verde aún que antes. Harry intentó desearle suerte, pero todo lo que le salió de la boca fue una especie de gruñido áspero. Volvió a entrar con Fleur y Crumb. Unos segundos después oyeron el bramido de la multitud, señal de que Cedric acababa de entrar en el cercado y se hallaba ya frente a la versión real de su miniatura. Sentarse allí a escuchar era peor de lo que Harry hubiera podido imaginar. La multitud chillaba, gritaba, ahogaba gemidos como si fuera uno solo, cuando Cedric hacía lo que fuera para burlar el hocicorto sueco. Crumb seguía mirando al suelo.
Fleur ahora había tomado el lugar de Cedric, caminando de un lado a otro de la tienda, y los comentarios de Bachman lo empotraban todo mucho. En la mente de Harry se formaban horribles imágenes al oír: «Ah, qué poco ha faltado, qué poco. Se está arriesgando, ya lo creo. Eso ha sido muy astuto. Sí, señor. Lástima que no le haya servido de nada». Y luego, tras unos 15 minutos, Harry oyó un bramido ensordecedor que solo podía significar una cosa: que Cedric había logrado burlar al dragón y coger el huevo de oro. «Muy pero que muy bien», gritaba Bachman. «Y ahora la puntuación de los jueces». Pero no dijo las puntuaciones. Harry supuso que los jueces las levantaban en el aire para mostrárselas a la multitud. «Uno que ya está. Y quedan 3», gritó Bachman cuando volvió a sonar el silbato. «Señorita de la Court, si tiene usted la bondad». Fleur temblaba de arriba abajo. Cuando salió de la tienda con la cabeza erguida y agarrando la varita con firmeza, Harry sintió por ella una especie de afecto que no había sentido antes. Se quedaron solos él y Crumb en los lados opuestos de la tienda, evitando mirarse. Se repitió el mismo proceso. «Ah, no estoy muy seguro de que eso fuera una buena idea», oyeron gritar a Bachman, siempre con entusiasmo. «Ah, casi. Cuidado ahora. Dios mío, creí que lo iba a coger». 10 minutos después, Harry oyó la multitud volvía a aplaudir con fuerza. También Fleur debía de haberlo logrado. Se le hizo una pausa mientras se mostraban las puntuaciones de Fleur. Hubo más aplausos y luego por tercera vez sonó el silbato. «Y aquí aparece el señor Crumb», anunció Bachman cuando salía Crumb con su aire desgarbado, dejando a Harry completamente solo. Se sentía mucho más consciente de su cuerpo de lo que era habitual. Notaba con claridad la rapidez a la que le bombeaba el corazón y el hormigueo que el miedo le producía en los dedos. Y al mismo tiempo le parecía hallarse fuera de él. Veía las paredes de la tienda y oía a la multitud como si estuviera sumamente lejos. «Muy osado», gritaba Bachman, y Harry oyó la bola de fuego chino proferir un bramido espantoso, mientras la multitud contenía la respiración, como si fuera uno solo. «La verdad es que está mostrando valor. Y sí, señores, acaba de coger el huevo». El aplauso resquebrajó el aire invernal, como si fuera una copa de cristal fino. Crumb acababa y aquel sería el turno de Harry. Se levantó, notando apenas que las piernas parecían de merengue. Aguardó y luego oyó el silbato. Salió de la tienda, sintiendo como el pánico se apoderaba rápidamente de todo su cuerpo. Pasó los árboles y penetró en el cercado a través de un hueco. Lo vio todo ante sus ojos, como si se tratara de un sueño de colores muy vivos. Desde las gradas, que por arte de magia habían puesto después del sábado, lo miraban cientos y cientos de rostros. Y allí, al otro lado del cercado, estaba el colacuerno agachado sobre la nidada, con las alas medio desplegadas, y mirándolo con sus malévolos ojos amarillos, como un lagarto monstruoso cubierto de escamas negras, sacudiendo la cola llena de pinchos, y abriendo surcos de casi 1 metro en el duro suelo. La multitud gritaba muchísimo, pero Harry ni sabía ni le preocupaba si eran gritos de apoyo o no. Era el momento de hacer lo que tenía que hacer, concentrarse entera y absolutamente en lo que constituía su única posibilidad. Levantó la varita. «Accio saeta de fuego», gritó. Aguardó, confiado y rogado con todo su ser. Si no funcionaba, si la escoba no acudía, le parecía verlo todo a través de una extraña barrera transparente y reluciente, como una calima que hacía con el cercado, y los cientos de rostros que habían a su alrededor flotaron de forma extraña, y entonces lo oyó atravesando el aire tras él. Se volvió y vio la saeta de fuego volar hacia allí en el borde del bosque, descender hasta el cercado y detenerse en el aire. A su lado, esperando que la montara, la multitud alborotada aún más. Bachman gritaba algo, pero los oídos de Harry ya no funcionaban bien, porque oír no era importante. Pasó una pierna por encima del palo de la escoba y dio una patada en el suelo para elevarse. Un segundo más tarde sucedió algo milagroso. Al elevarse y sentir el azote del aire en la cara, al convertirse los rostros de los espectadores en puntas de alfiler de color carne, y al encogerse al colocuerno hasta adquirir el tamaño de un perro, comprendió que allá abajo no había dejado únicamente la tierra, sino también el miedo. Por fin estaba en su elemento. Aquello era solo otro partido de Quidditch, nada más, y el colacuerno era simplemente el equipo enemigo. Miró la divinidad y vio el huevo de oro brillando en medio de los demás huevos de color cemento, bien protegidos entre las patas delanteras del dragón. «Bien», se dijo Harry. «Tácticas de distracción. Adelante». Descendió en picada. El colacuerno lo siguió con la cabeza.
Sabía que el dragón iba a ser y justo a tiempo frenó su descenso, y se elevó en el aire. Llegó un chorro de fuego justo al lugar en el que se habría encontrado si no hubiera dado un viraje en el último instante, pero a Harry no le preocupó. Era lo mismo que esquivar una bludger. ¡Santo cielo! Vaya manera de volar, vociferó Bachman, entre los gritos de la multitud. ¿Ha visto eso, señor Crumb? Harry se elevó en círculos. El colacuerno seguía siempre su recorrido girando la cabeza sobre su largo cuello. Si continuaba así, se marearía, pero era mejor no abusar o volvería a echar fuego. Harry se lanzó hacia abajo, justo cuando el dragón abría la boca. Pero esta vez tuvo menos suerte. Esquivó las llamas, pero la cola de la bestia se alzó hacia él. Y cuando viró a la izquierda, uno de los largos pinchos le raspó el hombro. La túnica quedó desgarrada. Le escocía. La multitud gritaba, pero la herida no parecía profunda. Sobrevoló la espalda del colacuerno y se le ocurrió una posibilidad. El dragón no parecía dispuesto a moverse de su sitio. Tenía demasiado afán por proteger los huevos. Aunque retorcía la cabeza y plegaba y desplegaba las alas sin apartar Harry sus terribles ojos amarillos. Era evidente que temía apartarse demasiado de sus crías. Así pues, tenía que persuadirlo de que lo hiciera, o de lo contrario nunca podría apoderarse del huevo de oro. El truco estaba en hacerlo con cuidado poco a poco. Empezó a volar, primero por un lado, luego por el otro, no demasiado cerca para evitar que echara fuego por la boca, pero arriesgándose todo lo necesario para asegurarse de que la bestia no le quitaba los ojos de encima. La cabeza del dragón se balanceaba a un lado y a otro, mirando con aquellas pupilas verticales, enseñándole los colmillos. Remontó un poco el vuelo. La cabeza del dragón se elevó con él, alargando el cuello al máximo, y sin dejar de balancearse como una serpiente ante el encantador. Harry se elevó un par de metros más, y el dragón soltó un bramido de exasperación. Harry era como una mosca para él, una mosca que ansiaba aplastar. Volvió a azotar con la cola, pero Harry estaba demasiado alto para alcanzarlo. Abriendo los fauces, echó una bocanada de fuego, que él consiguió esquivar. Vamos, lo retó Harry en tono burlón, virando sobre el dragón para provocarlo. Vamos, ven a atraparme. Levántate, vamos. La enorme bestia se alzó al fin, sobre las patas traseras, y extendió las correosas alas negras, tan anchas como las de una avioneta, y Harry se lanzó en picado. Antes de que el dragón comprendiera lo que Harry estaba haciendo, ni dónde se había metido. Este iba hacia el suelo a toda velocidad, hacia los huevos por fin desprotegidos. Soltó las manos de la saeta de fuego y cogió el huevo de oro. Y escapó acelerando al máximo, remontando sobre las gradas con el pesado huevo seguro bajo su brazo ileso. De repente, fue como si alguien hubiera vuelto a subir el volumen. Por primera vez llegó a ser consciente del ruido de la multitud que aplaudía y gritaba tan fuerte como la afición irlandesa en los mundiales. Miren eso, gritó Bachman, mírenlo. Nuestro paladín más joven ha sido el más rápido en coger el huevo. Bueno, esto aumenta las posibilidades de nuestro amigo Potter. Harry vio a los cuidadores de los dragones apresurándose para reducir al colacuerno, y a la profesora McGonagall, el profesor Moody y Hagrid que iban a toda prisa a su encuentro desde la puerta del cercado, haciéndole señas para que se acercara. Aún desde la distancia distinguía claramente sus sonrisas. Voló sobre las gradas con el ruido de la multitud retumbándole en los tímpanos, y aterrizó con suavidad, con una felicidad que no había sentido desde hacía semanas. Había pasado la primera prueba. Estaba vivo. Excelente, Potter, dijo bien alto la profesora McGonagall cuando bajó de la saeta de fuego. Viniendo la profesora McGonagall, aquello era un elogio desmesurado. Le tembló la mano al señalar el hombro de Harry. Tienes que ir a ver a la señora Pomfrey antes de que los jueces muestren la puntuación. Por ahí, ya está terminando con Diggory. Lo has conseguido, Harry, dijo Hagrid con voz ronca. Lo has conseguido. Y eso que te ha tocado el colacuerno. Y ya sabes lo que dijo Charlie, de que era el Gracias, Hagrid, le cortó Harry para que Hagrid ni siguiera metiendo la pata, al revelarle a todo el mundo que había visto los dragones antes de lo debido. El profesor Moody también parecía encantado. El ojo mágico no paraba de dar vueltas. Lo mejor, sencillo y bien, Potter, sentenció. Muy bien, Potter. Ve a la tienda de los primeros auxilios, por favor, le dijo la profesora McGonagall. Harry salió del cercado, aún jadeando, y vio a la entrada de la segunda tienda a la señora Pomfrey, que parecía preocupada. Dragones, exclamó en tono de indignación, tirando de Harry hacia adentro. La tienda estaba dividida en cubículos. A través de la tela, Harry distinguió la sombra de Cedric, que no parecía seriamente herido, por lo menos a juzgar por el hecho de que estaba sentado. La señora Pomfrey examinó el hombro de Harry.
rezongando todo el tiempo. El año pasado de mentores, este año dragones. ¿Qué traerán al colegio el año que viene? Has tenido mucha suerte, solo es superficial, pero tendré que limpiártela antes de curártela. Limpió la herida con un poquito de líquido púrpura que echaba humo y escocía, pero luego le dio un golpecito con la varita mágica y la herida se cerró al instante. Ahora quédate sentado y quieto durante 1 minuto. Sentado. Luego podrás ir a ver a tu puntuación. Salió deprisa del cubículo y lo oyó entrar en el contiguo y preguntar: ¿Qué tal te encuentras ahora, Diggory? Harry no podía quedarse quieto. Estaba aún demasiado cargado de adrenalina. Se puso de pie para asomarse a la puerta, pero antes de que llegara a ella entraron 2 personas a toda prisa: Hermione e inmediatamente detrás de ella, Ron. Harry, has estado genial, le dijo Hermione con voz chillona. Tenía marcas de uñas en la cara donde se había apretado del miedo. Alucinante, de verdad. Pero Harry miraba a Ron, que estaba muy blanco, y miraba a su vez a Harry, como si este fuera un fantasma. Harry, dijo Ron muy serio, quienquiera que pusiera tu nombre en el cáliz de fuego, creo que quería matarte. Fue como si las últimas semanas no hubieran existido, como si Harry viera a Ron por primera vez después de haber sido elegido como campeón. Lo has comprendido, contestó Harry fríamente. Te ha costado trabajo. Hermione estaba entre ellos, nerviosa, paseando la mirada de uno a otro. Ron abrió la boca con aire vacilante. Harry se dio cuenta de que quería disculparse y comprendió que no necesitaba oír las excusas. Está bien, dijo antes de que Ron hablara. Olvídalo. No, replicó Ron. Yo no debería haber. Olvídalo. Ron le sonrió nerviosamente y Harry le devolvió la sonrisa. Hermione de pronto se echó a llorar. No hay por qué llorar, le dijo Harry desconcertado. Son tan tontos los dos, gritó ella dando una patada en el suelo al tiempo que le caían las lágrimas. Luego, antes de que pudieran detenerle, les dio a ambos un abrazo y se fue corriendo, esta vez gritando de alegría. ¿Cómo se pone? Comentó Ron negando con la cabeza. Vamos, Harry, están a punto de darte la puntuación. Cogiendo el huevo de oro y la saeta de fuego más eufórico de lo que 1 hora antes hubiera creído posible, Harry salió de la tienda, con Ron a su lado, hablando sin parar. Ha sido el mejor, ni punto de comparación. Cedric ha hecho una cosa bastante rara. Ha transformado una roca en perro labrador, para que el dragón atacara al perro y se olvidara de él. La transformación ha estado bastante bien, y al final ha funcionado, porque ha conseguido coger el huevo. Pero también se ha llevado una buena quemadura, porque el dragón ha cambiado de opinión de repente, y ha decidido que le interesaba más Diggory que el labrador. Ha escapado por los pelos, y Fleur ha intentado un tipo de encantamiento. Creo que quería ponerlo en trance o algo así. El caso es que ha funcionado, se ha quedado como dormido, pero de repente ha roncado y ha echado un buen chorro de fuego. Se le ha prendido la falda. Le ha apagado echando agua por la varita. Y en cuanto a Crumb, no lo vas a creer, pero no se le ocurrió la posibilidad de volar. Sin embargo, creo que después de ti es el que mejor lo ha hecho. Ha utilizado algún tipo de embrujo, que le ha lanzado a los ojos. El problema ha sido que el dragón ha empezado a tambalearse y ha aplastado la mitad de los huevos de verdad. Le han quitado puntos por eso, porque se suponía que no tenía que causar ningún daño. Ron tomó aire al llegar con Harry hasta el cercado. Retirado el colacuerno, Harry fue capaz de ver dónde estaban sentados los jueces, justo al otro extremo en elevados asientos forrados de color oro. Cada uno da una puntuación sobre 10, le explicó Ron. Entornando los ojos, Harry vio a Madame Maxime, la primera del tribunal, levantar la varita, de la que salió que parecía una larga cinta de plata que se retorcía formando un 8. No está mal, dijo Ron mientras la multitud aplaudía. Supongo que te ha bajado algo por lo del hombro. A continuación, le tocó al señor Crouch, que proyectó en el aire un 9. ¡Qué bien! Gritó Ron dándole a Harry un golpecito en la espalda. Luego le tocaba a Dumbledore. También él proyectó un 9, y la multitud pitoreó más fuerte que antes. Ludo Bagman, un 10. ¿Un 10? Preguntó Harry extrañado. ¿Y la herida? ¿Por qué me pone un 10? No te quejes, Harry, exclamó Ron emocionado. Y entonces Karkaroff levantó la varita. Se detuvo un momento y luego proyectó en el aire otro número. Un 4. ¿Qué? Chilló Ron furioso. ¿Un 4? Cerdo partidista y piojoso, a Krum le has dado un 10. Pero a Harry no le importaba. No le hubiera importado aunque Karkaroff le hubiera dado un 0. Para él, la indignación de Ron a su favor valía más que un centenar de puntos. No se lo dijo a él, claro, pero al volverse a abandonar el cercado no cabía así de felicidad. No solamente a causa de Ron, los de Gryffindor no eran los únicos que vitoreaban entre la multitud.
A la hora de la verdad, cuando vieron lo que se enfrentaba la mayoría del colegio había estado de su parte, tanto como la de Cedric. En cuanto a los de Slytherin les daba igual, ya se sentía con fuerza para enfrentarse a ellos. Están empatados en el primer puesto Harry, Crumb y tú, le dijo Charlie Weasley precipitándose a su encuentro, cuando volvían por el colegio. Me voy corriendo. Tengo que llegar para enviarle una lechuza a mamá. Le prometí que le contaría lo que había sucedido. Pero es que ha sido increíble. Ah, sí. Me han ordenado que te dijera que tienes que esperar unos minutos. Bagman quiere decirle algo en la tienda de los campeones. Ron dijo que lo esperaría, de forma que Harry volvió a entrar en la tienda, que esta vez le pareció completamente distinta, acogedora y agradable. Recordó cómo se había sentido esquivando el colacuerno, y lo comparó a la larga espera antes de salir. No había comparación posible. La espera había sido infinitamente peor. Fleur y Cedric y Crumb entraron juntos. Cedric tenía un lado de la cara cubierto de una pasta espesa de color naranja, que presumiblemente le estaba curando la quemadura. Al verlo sonrió y le dijo: Lo has hecho muy bien, Harry. ¿Y tú? Dijo Harry devolviéndole la sonrisa. Muy bien todos, dijo Ludo Bagman entrando en la tienda con su andar saltarín, y tan encantado como si él mismo hubiera burlado a un dragón. Ahora solo unas palabras. Tienen un buen periodo de descanso antes de la segunda prueba, que tendrá lugar a las 9:30 de la mañana del 24 de febrero. Pero mientras tanto, les vamos a dar algo en qué pensar. Si se fijan en los huevos que están sujetando, verá que se pueden abrir. ¿Ven las bisagras? Tienen que resolver el enigma que contiene el huevo, porque les indicará en qué consiste la segunda prueba. Y de esa forma pueden prepararse para ella. ¿Está claro? ¿Seguro? Bien, entonces pueden irse. Harry salió de la tienda, se juntó con Ron y se caminaron al castillo por el borde del bosque, hablando sin parar. Harry quería que le contara con mayor detalle qué era lo que había hecho los otros campeones. Luego, al rodear el grupo de árboles detrás del cual Harry había oído por primera vez rugir a los dragones, una bruja apareció de pronto a su espalda. Era Rita Skeeter. Aquel día llevaba una túnica de color verde amarillento, del mismo tono que la pluma abuela pluma que tenía en la mano. Enhorabuena, Harry, lo felicitó. Me pregunto si podrías concederme unas palabras. ¿Cómo te has sentido al enfrentarte al dragón? ¿Te ha parecido correcta la puntuación que te han dado? No, solo le puedo conceder una palabra, replicó Harry de malas maneras. Adiós. Y continuó el camino hacia el castillo al lado de Ron. Capítulo 21. Harry, Ron y Hermione fueron aquella noche a buscar a Pigwidon, a la buhonería para que Harry pudiera enviarle una carta a Sirius, diciéndole que había logrado burlar al dragón sin recibir ningún daño. Por el camino, Harry puso a Ron al corriente de todo lo que Sirius había dicho sobre Karkaroff. Aunque al principio Ron se mostró impresionado al oír que Karkaroff había sido un mortífago, para cuando entraban en la buhonería se extrañaba de que no lo hubieran sospechado desde el principio. Todo encaja, ¿no? Dijo. ¿No se acuerdan de lo que dijo Malfoy en el tren de que su padre y Karkaroff eran amigos? Ahora ya sabemos dónde se conocieron. Seguramente en los mundiales iban los dos juntitos y bien enmascarados. Pero te diré una cosa, Harry. Si fue Karkaroff el que puso tu nombre en el cáliz, ahora mismo se debe de sentir como un idiota. ¿A que sí? No le ha funcionado, ¿verdad? Solo has recibido un rasguño. Ven acá, yo lo haré. Pigwidon estaba tan emocionado con la idea del reparto que daba vueltas y más vueltas alrededor de Harry, ululando sin parar. Ron lo atrapó en el aire y lo sujetó mientras Harry le ataba la carta a la patita. No es posible que el resto de las pruebas sean tan peligrosas como esta. ¿Cómo podrían serlo? Siguió Ron, acercando a Pigwidon a la ventana. ¿Sabes qué? Creo que podrías ganar el torneo, Harry. Te lo digo en serio. Harry sabía que Ron se lo decía para compensar de alguna manera su comportamiento de las últimas semanas, pero se lo agradecería de todas formas. Hermione, sin embargo, se apoyó contra el muro de la buhonería, cruzó los brazos y miró a Ron con el entrecejo fruncido. A Harry le queda mucho por andar antes de que termine el torneo, declaró muy seria. Si esta ha sido la primera prueba, no me atrevo a pensar que puede venir después. Eres la esperanza personificada, Hermione, le reprochó Ron. Parece que te hayas puesto de acuerdo con la profesora Trelawney. Arrojó el mochuelo por la ventana. Pigwidon cayó 4 metros en picado antes de lograr remontar el vuelo. La carta que llevaba atada a la pata era mucho más grande y pesada de lo habitual. Harry no había podido vencer la tentación de hacerle a Sirius un relato pormenorizado de cómo había burlado y esquivado a cuerno, volando en torno a él. Contemplaron cómo desaparecía Pigwidon.
en la oscuridad y luego Ron dijo: «Bueno, será mejor que bajemos para tu fiesta sorpresa, Harry. A estas alturas Fred y George ya habrían robado suficiente comida de las cocinas del castillo». Por supuesto, cuando entraron en la sala común de Gryffindor, todos prorrumpieron una vez más en gritos y vítores. Había montones de pasteles de botellas grandes de jugo de calabaza, cerveza de mantequilla en cada mesa. Lee Jordan había encendido algunas bengalas fabulosas del Dr. Filibuster, que no necesitaba fuego porque prendían con la humedad, así que el aire estaba cargado de chispas y estrellitas. Dean Thomas, que era muy bueno en dibujo, había colgado unos estandartes nuevos impresionantes, la mayoría de los cuales representaban a Harry volando en torno a la cabeza del colacuerno con su saeta de fuego, aunque un par de ellos mostraban a Cedric con la cabeza en llamas. Harry se sirvió comida, casi había olvidado lo que era sentirse de verdad hambriento, y se sentó con Ron y Hermione. No podía concebir tanta felicidad. Tenía de nuevo a Ron de su parte. Había pasado la primera prueba y no tendría que afrontar la segunda hasta 3 meses después. «Uy, cómo pesa», dijo Lee Jordan cogiendo el huevo de oro, que Harry había dejado en una mesa, y sopesándolo en una mano. «Vamos, Harry, ábrelo, a ver lo que hay dentro. Se supone que tienes que resolver la pista por sí mismo», objetó Hermione. «Son las reglas del torneo». «También se suponía que tenía que averiguar por mí mismo cómo burlar al dragón», susurró Harry para que solo Hermione pudiera oírlo. Y ella sonrió sintiéndose un poco culpable. «Sí, vamos, Harry, ábrelo», repitieron varios. Lee le pasó el huevo a Harry, que hundió las uñas en la ranura, y apalancó para abrirlo. Estaba hueco y completamente vacío, pero en cuanto Harry lo abrió, el más horrible de los ruidos, una especie de lamento chirriante y estrepitoso, llenó la sala. Lo más parecido a aquello que Harry había oído había sido la orquesta fantasma en la fiesta de cumpleaños de muerte de Nick Casi Decapitado, cuyos componentes tocaban cierres musicales. «Ciérralo», gritó Fred tapándose los oídos con las manos. «¿Qué era eso?», preguntó Seamus Finnegan, observando el huevo cuando Harry volvió a cerrarlo. «Sonaba como una banshee. A lo mejor te hacen burlar a una de ellas, Harry». «Era como que alguien a quien estuvieran torturando», opinó Neville, que se había puesto muy blanco y había dejado caer los hojaldres rellenos de salchicha. «Vas a tener que luchar contra la maldición Cruciatus». «No seas tonto, Neville, eso es ilegal», observó George. «Nunca utilizaría la maldición Cruciatus contra los campeones. Yo creo que se parecía más bien a Percy cantando. A lo mejor tienes que atacarlo cuando esté en la ducha, Harry». «¿Quieres un trozo de tarta de mermelada, Hermione?», le dijo Fred. Hermione miró con desconfianza la bandeja que él le ofrecía. Fred sonrió. «No te preocupes, no le he hecho nada», le aseguró. «Con las que hay que tener cuidado es con las galletas de crema». Neville, que precisamente acababa de probar una de esas galletas, se atragantó y le escupió. Fred se rió. «Solo es una broma inocente, Neville». Hermione se sirvió un trozo de tarta de mermelada y preguntó: «¿Has cogido todo esto de las cocinas, Fred?» «Ajá», contestó él muy sonriente. Adoptó un tono muy agudo para imitar la voz de un elfo. «Cualquier cosa que podemos darle, señor, absolutamente cualquier cosa». Son de lo más atentos. Si les digo que tengo un poquito de hambre, son capaces de ofrecerme un buey asado. «¿Cómo te las arreglas para entrar?», preguntó Hermione con un tono de voz inocentemente indiferente. «Es bastante fácil», dijo Fred. «Hay una puerta oculta detrás de un cuadro con un frutero. Cuando uno le hace cosquillas a la pera, se ríe y...». Se detuvo y la miró con recelo. «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada», contestó rápidamente Hermione. «¿Ahora vas a intentar llevar a los elfos a la huelga?», inquirió George. «¿Vas a dejar toda esa propaganda y a sembrar el germen de la revolución?». Algunos se rieron alegremente. Hermione no contestó. «No vayas a enfadarles diciendo que tienen que liberarse y cobrar salarios», le advirtió Fred. «Los distraerás de su trabajo en la cocina». El que los distrajo en aquel momento fue Neville al convertirse en un canario grande. «Ah, lo siento, Neville», gritó Fred por encima de las carcajadas. «Se me había olvidado. Es la galleta de crema que hemos embrujado». Un minuto después, las plumas de Neville empezaron a desprenderse, y una vez que se hubieron caído todas sus plumas, de aspecto volvió a ser el de siempre. Hasta él se rió. «Son galletas de canarios», explicó Fred con entusiasmo. «Las hemos inventado George y yo. 7 sicles cada una. Son una ganga». Era casi la 1 de la madrugada cuando por fin Harry subió al dormitorio acompañado de Ron, Neville y Seamus y Dean. Antes de cerrar las cortinas de su cama adoselada, Harry colocó la miniatura del colacuerno húngaro en la mesita de noche, donde el pequeño dragón bostezó, se acurrucó y cerró los ojos. En realidad, pensó Harry echando las cortinas, Hagrid tenía algo de razón.
Los dragones no estaban tan mal. El comienzo del mes de diciembre llevó a Hogwarts vientos y tormentas de aguanieve, aunque el castillo siempre resultaba frío en invierno, por las abundantes corrientes de aire. A Harry le alegraba encontrar las chimeneas encendidas y los gruesos muros cada vez que volvía del lago donde el viento hacía cabecear el barco de Durmstrang, e inflaba las velas negras contra la oscuridad del cielo. Imagino que el carruaje de Box Buttons también debía resultar bastante frío. Se dio cuenta que Hagrid mantenía los cabellos de Madame Maxime bien provistos de su bebida preferida, whisky de Malta sin rebajar. Los efluvios que emanaban del bebedero, situado en un rincón de potrero, bastaban para que la clase entera de cuidado de criaturas mágicas se mareara. Esto resultaba inconveniente, dado que seguían cuidando de los horribles escregutos y necesitaban tener la cabeza despejada. No estoy seguro si verla o no, dijo Hagrid a sus alumnos que temblaban de frío, en la siguiente clase, en la huerta de las calabazas. Lo que vamos a hacer es probar si les apetece echarse un sueñecito. Los pondremos en estas cajas. Solo quedaban 10 escregutos. Aparentemente sus deseos de matar se habían limitado a los de su especie. Para entonces tenía casi 2 metros de largo, el grueso caparazón gris, las patas poderosas y rápidas, las colas explosivas, los aguijones y los aparatos succionadores se combinaban para hacer de los escregutos las criaturas más repulsivas que Harry hubiera visto nunca. Desalentada la clase, observó las enormes cajas que Harry acababa de llevarles, todas provistas de almohadas y mantas mullidas. Los meteremos dentro, explicó Harry. Les pondremos las tapas y a ver qué sucede. Pero no tardó en resultar evidente que los escregutos no hibernaban, y que no se mostraban agradecidos de que los obligaran a meterse en cajas con almohadas y mantas, y los dejaran allí encerrados. Hagrid enseguida empezó a gritar: «No se asusten, no se asusten», mientras los escregutos se desmadraban por el huerto de las calabazas tras dejarlo sembrado de los restos de las cajas que ardían sin llama. La mayor parte de la clase, con Malfoy, Crabbe y Goyle a la cabeza, se habían refugiado en la cabaña de Hagrid, y se había trincherado allá adentro. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, estaban entre los que se habían quedado fuera para ayudar a Hagrid. Entre todos consiguieron sujetar y atar a 9 escregutos, aunque a costa de numerosas quemaduras y heridas. Al final, no quedaba más que uno. «No lo espanten», le gritó Hagrid a Harry y Ron, que le lanzaban chorros de chispas con las varitas. El escreguto avanzaba hacia ellos con aire amenazador, el aguijón levantado y temblado. Solo hay que deslizarle una cuerda por el aguijón para que no les haga daño a los otros. «Por nada del mundo querríamos que sufriera ningún daño», exclamó Ron con enojo mientras Harry y él retrocedían hacia la cabaña de Hagrid, defendiéndose del escreguto a base de chispas. «Bien, bien, bien. Esto parece divertido». Rita Skeeter estaba apoyada en la valla del jardín de Hagrid, contemplando el alboroto. Aquel día llevaba una gruesa capa de color fucsia, con cuello de piel púrpura, y colgado del brazo el bozo de piel de cocodrilo. Hagrid se lanzó sobre el escreguto que estaba acorralando a Harry y Ron, y lo aplastó contra el suelo. El animal disparó por la cola un chorro de fuego que estropeó las plantas de calabaza cercanas. «¿Quién es usted?», le preguntó Hagrid a Rita Skeeter, mientras le pasaba el escreguto un lazo por el aguijón y lo apretaba. «Rita Skeeter, reportera del Profeta», contestó Rita con una sonrisa. Le brillaron los dientes de oro. «Creía que Dumbledore le había dicho que ya no se le permitía entrar en Hogwarts», contestó ceñudo Hagrid, que se incorporó y empezó a arrastrar el escreguto hacia sus compañeros. Rita actuó como si no lo hubiera oído. «¿Cómo se llaman esas criaturas fascinantes?», preguntó, acentuando aún más su sonrisa. «Escregutos de cola explosiva», gruñó Hagrid. «¿De verdad?», dijo Rita llena de interés. «Nunca había oído hablar de ellos. ¿De dónde vienen?». Harry notó que por encima de la enmarañada barba negra de Hagrid, la piel adquiría rápidamente un color rojo mate, y se le cayó el alma a los pies. ¿Dónde había conseguido Hagrid los escregutos? Hermione, que parecía estar pensando lo mismo, se apresuró a intervenir. «Son muy interesantes, ¿verdad? ¿Verdad, Harry?» «¿Qué? Ah, sí, muy interesantes», dijo Harry al recibir un pisotón. «Ah, pero si estás aquí, Harry», exclamó Rita Skeeter cuando lo vio. «Así que te gusta el cuidado de las criaturas mágicas, ¿eh? ¿Es una de tus asignaturas favoritas?» «Sí», declaró Harry con rotundidad. Hagrid le dirigió una sonrisa. «Divinamente», dijo Rita. «Divinamente de verdad». «¿Lleva mucho dando clases?», le preguntó a Harry. Harry notó que los ojos de ella pasaban de Dean, que tenía un feo corte en la mejilla, a Lavender, cuya túnica estaba chamuscada, a Seamus, que intentaba curarse varios dedos quemados, y luego a las ventanas de la cabaña, donde la mayor parte de la clase se apiñaba contra el cristal, esperando a que pasara el peligro.
Este es solo mi segundo año, contestó Hagrid. Divinamente. ¿Estaría usted dispuesto a concederme una entrevista? ¿Podría compartir algo de su experiencia con las criaturas mágicas? El profeta saca todos los miércoles una columna zoológica, como estoy segura de que sabrá. Podríamos hablar de estos escorbutos de cola positiva. Esquergutos de cola explosiva, la corrigió Hagrid. Sí, ¿por qué no? A Harry aquello le dio muy mala espina, pero no había manera de decírselo a Hagrid sin que Rita Skeeter se diera cuenta, así que aguantó el silencio mientras Hagrid y Rita Skeeter acordaban verse a las 3 en las 3 escobas, esa misma semana para una larga entrevista. Luego sonó la campana en el castillo, señalando el fin de clase. Bueno, Harry, adiós. Lo saludó Rita Skeeter con alegría cuando él se iba con Ron y Hermione. Hasta el viernes por la noche, Hagrid. Le dará la vuelta a todo lo que diga, Hagrid, dijo Harry en voz baja. Mientras no haya importado los escregutos ilegalmente o algo así, agregó Hermione muy preocupada. Se miraron entre sí. Ese era precisamente el tipo de cosas de las que Hagrid era perfectamente capaz. Hagrid ya ha dado antes muchos problemas y Dumbledore no la ha despedido nunca, dijo Ron en tono tranquilizador. Lo peor que podría pasar sería que Hagrid tuviera que deshacerse de los escregutos. Perdón, ¿he dicho lo peor? Quiero decir, lo mejor. Harry y Hermione se rieron, y algo más alegres se fueron a comer. Harry disfrutó mucho la clase de adivinación de aquella tarde. Seguía con los mapas planetarios y las predicciones, pero como Ron y él eran amigos de nuevo, la clase volvió a resultar muy divertida. La profesora Trelawney, que se había mostrado tan satisfecha de los dos cuando predecían sus horribles muertes, volvió a enfadarse de la risa toda tonta que les entró en medio de su explicación de las diversas maneras en que Plutón podría alterar la vida cotidiana. Me atrevo a pensar, dijo en su voz tenue que no ocultaba el evidente enfaño, que algunos de los presentes, miró reveladoramente a Harry, se mostrarán menos frívolos si hubieran visto lo que he visto yo al mirar esta noche en la bola de cristal. Estaba yo sentada cosiendo cuando me he podido contener el impulso de consultar la bola. Me he levantado y me he colocado ante ella, y he sondeado en sus cristalinas profundidades, y a que no dirán lo que he visto devolviéndome la mirada. Un murciélago con gafas, dijo Ron en voz muy baja. Harry hizo enormes esfuerzos para no reírse. La muerte, queridos míos. Parvati y Lavender se taparon la boca con las manos horrorizadas. Sí, dijo la profesora Trelawney. Viene acercándose cada vez más, describiendo círculos en lo alto como un buitre, bajando cerniéndose sobre el castillo. Miró con enojo a Harry, que bostezaba con descaro. Daría más miedo si no hubiera dicho lo mismo 80 veces antes, comentó Harry cuando por fin salieron al aire fresco de la escalera que había bajo el aula de la profesora Trelawney. Pero si me hubiera muerto cada vez que me lo ha pronosticado, sería a estas alturas un milagro médico. Serías un concentrado de fantasma, dijo Ron riéndose alegremente, cuando se cruzaron con el varón sanguinario que iba en el sentido opuesto con una expresión siniestra en los ojos. Al menos, no nos ha puesto tareas. Espero que la profesora Vector la haya puesto a Hermione un montón de trabajo. Me encanta no hacer nada mientras ella está... Pero Hermione no fue a cenar, ni la encontraron en la biblioteca cuando fueron a buscarla. Dentro solo estaba Victor Crumb. Ron merodeó un rato por las estanterías, observando a Crumb y cuchicheando con Harry sobre si pedirle un autógrafo. Pero luego Ron se dio cuenta de que había hecho 6 o 7 chicas en la estantería de al lado, debatiendo exactamente lo mismo, y perdió todo interés en la idea. Pero... ¿a dónde habrá ido? Preguntó Ron mientras volvía con Harry a la torre de Gryffindor. Ni idea. Tonterías. Apenas había empezado la señora gorda a despejar el paso, cuando las pisadas de alguien se acercaba corriendo por detrás, les anunciaron la llegada de Hermione. Harry, llamó jadeantemente y patinó al intentar detenerse en seco. La señora gorda la observó con las cejas levantadas. Tienes que venir, Harry. Tienes que venir. Es lo más sorprendente que puedas imaginar. Por favor. Agarró a Harry del brazo e intentó arrastrarlo por el corredor. ¿Qué pasa? Preguntó Harry. Ya lo verás cuando lleguemos. Ven, ven rápido. Harry miró a Ron y él le devolvió la mirada intrigado. Bueno, acepto, Harry, que dio media vuelta para acompañar a Hermione. Ron se apresuró para no quedarse atrás. Ah, no se preocupen por mí, les gritó bastante irritada la señora gorda. No es necesario que se disculpen por haberme molestado. No me importa quedarme aquí, franqueando el paso hasta que vuelvan. Muchas gracias, contestó Ron por encima del hombro. ¿A dónde vamos, Hermione? Preguntó Harry después de que ella los hubo conducido por 6 pisos y comenzaron a bajar la escalinata de mármol que daba al vestíbulo. Ya lo verán.
Lo verán dentro de un minuto, dijo Hermione emocionada. Al final de la escalinata, dobló a la izquierda y fue deprisa hacia la puerta por la que Cedric Diggory había entrado la noche en la que el Cáliz de Fuego eligió su nombre y el de Harry. Harry nunca había estado allí. Él y Ron siguieron a Hermione por otro tramo de escaleras, que, en lugar de dar un sombrío pasaje subterráneo como el que llevaba a la mazmorra de Snape, desembocaba en un amplio corredor de piedra, brillantemente iluminado con antorchas y decorado con alegres pinturas, la mayoría bodegones. Ah, espera, exclamó Harry a medio corredor. Espera un minuto, Hermione. ¿Qué? Ella se volvió para mirarlo con expresión impaciente. Creo que ya sé de qué se trata, dijo Harry. Le dio un codazo a Ron y señaló la pintura que había justo detrás de Hermione. Representaba un gigantesco frutero de plata. Hermione, dijo Ron cayendo en la cuenta, ¿nos quieres meter otra vez en ese rollo del pedo? No, no, no es verdad, se apresuró a negar ella, y no se llama pedo, Ron. ¿Le has cambiado el nombre? Preguntó Ron frunciendo el entrecejo. ¿Qué somos ahora? ¿El Frente de Liberación de los Elfos Domésticos? Yo no me voy a meter en las cocinas para intentar que dejen de trabajar ni los sueñes. No te pido nada de eso, contestó Hermione un poco harta. Acabo de venir a hablar con ellos y me he encontrado. Ven, Harry, quiero que lo veas. Cogiendo otra vez el brazo, tiró de él hasta la pintura del frutero gigante. Alargó el índice y le hizo cosquillas a una enorme pera verde, que comenzó a retrocederse entre risitas, y de repente se convirtió en un gran pomo verde. Hermione lo accionó, abrió la puerta y empujó a Harry por la espalda, obligándolo a entrar. Harry alcanzó a echar un rapidito vistazo a una sala enorme con el techo muy alto, tan grande como el gran comedor, que había encima llena de montones de relucientes ollas de metal y sartenes, colgadas a lo largo de los muros de piedra, y una gran chimenea de ladrillo en el otro extremo, cuando algo pequeño se acercó a él corriendo desde el medio de la sala. Harry Potter, señor, chilló. Harry Potter. Un segundo después, el elfo le dio un abrazo tan fuerte en el estómago que lo dejó sin aliento, y Harry temió que le partieran las costillas. ¿Dobby? Dijo casi ahogado. Es Dobby, señor, es Dobby, chilló una voz desde algún lugar cercano a su ombligo. Dobby ha esperado para ver a Harry Potter, señor, hasta que Harry Potter ha venido a verlo, señor. Dobby le soltó y retrocedió unos pasos sonriéndole. Sus enormes ojos verdes, que tenían la forma de pelotas de tenis, rebosaban las lágrimas de felicidad. Estaba casi igual a como Harry le recordaba, la nariz en forma de lápiz, las orejas de murciélago, los dedos y pies largos. Lo único diferente era la ropa. Cuando Dobby trabajaba para los Malfoy, vestía siempre la misma funda de almohadón vieja y sucia, pero aquel día llevaba la combinación de prendas de vestir más extraña que Harry hubiera visto nunca. Al elegir él mismo la ropa, había hecho un trabajo aún peor que los magos que habían ido a los mundiales. De sombrero llevaba una cubretera, en la que había puesto un montón de insignias, y sobre el pecho desnudo una corbata con dibujos de herraduras. A ello se sumaba lo que parecía ser unos pantalones de fútbol de niño y unas extrañas medias. Harry reconoció una de ellas como la media negra que él mismo se había quitado engañando al señor Malfoy para que se le pasara a Dobby, con lo cual le había concedido involuntariamente la libertad. La otra era de rayas y de color rosa y naranja. ¿Qué haces aquí, Dobby? Dijo Harry sorprendido. Dobby ha venido para trabajar en Hogwarts, señor, chilló Dobby emocionado. El profesor Dumbledore les ha dado trabajo a Winky y Dobby, señor. ¿Winky? Se asomó Harry. ¿Es que también está aquí? Sí, señor, sí. Dobby agarró a Harry de la mano y tiró de él entre las 4 largas mesas de madera que había allí. Cada una de las mesas, según notó Harry, al pasar por entre ellas, estaba colocada exactamente bajo una de las 4 que había allá arriba, en el gran comedor. En aquel momento se hallaban vacías porque la cena había acabado, pero se imaginó que una hora antes habrían estado repletas de platos que luego se enviarían a través del techo sus correspondientes del piso de arriba. En la cocina había al menos 100 pequeños elfos, que se inclinaban sonriente cuando Harry, arrastrado por Dobby, pasaba entre ellos. Todos llevaban el mismo uniforme, un paño de cocina estampado con el balsón de Hogwarts y atado a modo de toga como había visto que hacía Winky. Dobby se detuvo ante la chimenea de ladrillo. Winky, señor, anunció. Winky estaba sentada en un taburete al lado del fuego. A diferencia de Dobby, ella no había andado apropiándose de ropa. Llevaba una faldita elegante y una blusa con sombrero azul, a juego que tenía agujeros para las orejas. Sin embargo, mientras que todas las prendas de extraño tono de Dobby se hallaban tan limpias y bien cuidadas que parecían completamente nuevas, Winky no parecía dar ninguna importancia a su ropa. Tenía manchas de sopa por toda la pechera de la blusa y una quemadura en la falda. Hola, Winky, saludó Harry. A Winky le tembló el labio.
Luego rompió a llorar, y las lágrimas se derramaron desde sus grandes ojos castaños y le cayeron en la blusa, como en los mundiales de Quidditch. Ah, por Dios, dijo Hermione. Ella y Ron habían seguido a Harry y Dobby hasta el otro extremo de la cocina. Winky, no llores, por favor, no. Pero Winky lloró aún con más fuerza. Por su parte, Dobby le sonrió a Harry. ¿Le apetecería a Harry Potter una taza de té? Chilló bien alto por encima de los sollozos de Winky. Bueno, aceptó Harry. Al instante, unos 6 elfos domésticos llegaron a trote por detrás, llevando una bandeja grande de plata cargada con una tetera, tazas para Harry, Ron y Hermione, una lecherita y un plato lleno de pastas. ¡Qué buen servicio!, dijo Ron impresionado. Hermione lo miró con el entrecejo fruncido, pero los elfos parecían encantados. Hicieron una profunda reverencia y se retiraron. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Dobby?, preguntó Harry mientras Dobby servía el té. Solo una semana, Harry Potter, señor, contestó Dobby muy contento. Dobby vino a ver para el profesor Dumbledore, señor. ¿Sabe, señor? A un elfo doméstico que ha sido despedido le resulta muy difícil conseguir un nuevo puesto de trabajo. Al decir esto, Winky redobló la fuerza de sus sollozos. La nariz, que era parecida a un tomate aplastado, le goteaba sobre la blusa, y ella no hacía nada para impedirlo. Dobby ha viajado por todo el país durante 2 años, intentando encontrar trabajo, señor, chilló Dobby. Pero Dobby no ha encontrado trabajo, señor, porque Dobby quiere que le paguen. Los elfos domésticos que hacía para la cocina, que escuchaban y observaban con interés, apartaron la mirada al oír aquellas palabras, como si Dobby hubiera dicho algo grosero y vergonzoso. Hermione, por el contrario, le dijo: Me parece muy bien, Dobby. Gracias, señorita, respondió Dobby enseñándole los dientes al sonreír. Pero la mayor parte de los magos no quieren que un elfo doméstico que exige que le paguen, señorita. Pues vaya un elfo doméstico, dicen y me dan un portazo. A Dobby le gusta trabajar, pero quiere llevar ropa y quiere que le paguen, Harry Potter. A Dobby le gusta ser libre. Los elfos domésticos de Hogwarts se alejaban de Dobby, poco a poco, como si sufriera una enfermedad contagiosa. Winky se quedó donde estaba, aunque se puso a llorar aún con más fuerza. Y después, Harry Potter, Dobby, va a ver a Winky y se entera de que Winky también ha sido liberada, dijo Dobby contento. Al oír esto, Winky se levantó de golpe del taburete y echándose boca abajo sobre el suelo de losas de piedra, se puso a golpearlo con sus diminutos puños mientras lloraba con un verdadero dolor. Hermione se apresuró a dejarse caer de rodillas a su lado. Intentó consolarla, pero nada de lo que decía tenía ningún afecto. Dobby prosiguió su historia chillado por encima del llanto de Winky. Y entonces se le ocurrió a Dobby, Harry Potter: Señor, ¿por qué Dobby y Winky no buscan trabajo juntos?, dice Dobby. ¿Dónde hay bastante trabajo para 2 elfos domésticos?, pregunta Winky. Y Dobby piensa, y cae en la cuenta, señor, Hogwarts. Así que Dobby y Winky vinieron a ver al profesor Dumbledore, señor, y el profesor Dumbledore los contrató. Dobby sonrió muy contento, y de los ojos volvieron a brotarle lágrimas de felicidad. Y el profesor Dumbledore dice que pagará a Dobby, señor. Sí, Dobby quiere que se le pague. Y así Dobby es un elfo libre, señor. Y Dobby recibe un galeón a la semana. Y tiene un día libre al mes. Eso no es mucho, dijo Hermione desde el suelo, por encima de los continuados llantos y puñetazos de Winky. El profesor Dumbledore le ofreció a Dobby 10 galeones a la semana, y libres los fines de semana, explicó Dobby, estremeciendo repentinamente, como si la posibilidad de tantas riquezas y tiempo libre lo aterrorizara. Pero Dobby regateó hacia abajo, señorita. A Dobby le gusta la libertad, señorita, pero no quiere demasiada, señorita. Prefiere trabajar. ¿Y cuánto te paga a ti el profesor Dumbledore, Winky?, le preguntó Hermione con suavidad. Si pensaba que aquella pregunta le alegraría, estaba completamente equivocada. Winky dejó de llorar, pero cuando se sentó miró a Hermione con sus enormes ojos castaños con la cara empapada y una expresión de furia. Winky puede ser una elfina desgraciada, pero todavía no recibe paga, chilló. Winky no ha caído tan bajo. Winky se siente avergonzada de ser libre, como debe de ser. ¿Avergonzada?, repitió Hermione sin comprender. Pero vamos, Winky, es el señor Crouch el que debería avergonzarse, no tú. Tú no hiciste nada incorrecto. Es él el que se portó contigo horriblemente. Pero al oír aquellas palabras, Winky se llevó las manos a los agujeros del sombrero y se aplastó las orejas para no oír nada, a la vez que chillaba. Usted no puede insultar a mi amo, señorita. Usted no puede insultar al señor Crouch. Crouch es un buen mago, señorita. El señor Crouch hizo bien en despedir a Winky, que es mala. A Winky le está costando adaptarse, Harry Potter, chilló Dobby en tono confidencial. Winky se olvida de que ya no está ligada al señor Crouch. Ahora puede decir lo que piensa, pero no lo hará. Entonces, ¿los elfos domésticos no pueden decir lo que piensan sobre sus amos?, preguntó Harry.
Oh, no, señor, contestó Dobby repentinamente serio. Es parte de la esclavitud del elfo doméstico, señor. Guardamos sus secretos con nuestro silencio, señor. Nosotros sostenemos el honor familiar y nunca hablamos mal de ellos. Aunque el profesor Dumbledore le dijo a Dobby que él no le daba importancia a eso. El profesor Dumbledore dijo que somos libres para... Dobby se puso nervioso de pronto y le hizo a Harry una seña para que se acercara más. Harry se inclinó hacia él, entonces Dobby le susurró. Dijo que somos libres para llamarlo, vejete chiflado si queremos, señor. Dobby se rió con una risa nerviosa. Estaba asustado. Pero Dobby no quiere llamarlo así, Harry Potter, dijo retomando el tono normal y sacudiendo la cabeza, para hacer que sus orejas palmearan la una con la otra. Dobby aprecia muchísimo al profesor Dumbledore y estará orgulloso de guardarle sus secretos. Pero, ¿ahora puedes decir lo que piensas sobre los Malfoy? Le preguntó sonriendo. En los inmensos ojos de Dobby había una mirada de temor. Dobby, Dobby podría, dijo dudando. Encogió sus pequeños hombros. Dobby podría decirle a Harry Potter que sus antiguos amos eran magos tenebrosos. Dobby se quedó quieto un momento, temblando horrorizado de su propio atrevimiento. Luego corrió hasta la mesa más cercana y empezó a darse cabezazos contra ella muy fuerte. Dobby es malo, chilló. Harry agarró a Dobby por la parte de atrás de la corbata y tiró de él para separarlo de la mesa. Gracias, Harry Potter, gracias, dijo Dobby sin aliento frotándose la cabeza. Solo te hace falta un poco de práctica, repuso Harry. ¿Práctica? Chilló Winky furiosa. Deberías avergonzarte de ti mismo, Dobby, decir eso de tus amos. Ellos ya no son mis amos, Winky, replicó Dobby desafiante. A Dobby ya no le preocupa lo que piensen. Eres un mal elfo, Dobby, gimió Winky con lágrimas brotándole de los ojos. Pobre señor Crouch, ¿cómo se las arreglará sin Winky? Me necesita mis cuidados. Ha cuidado de los Crouch toda mi vida, y mi madre lo hizo antes que yo, y mi abuela antes que ella. ¿Qué dirán ellas si supieran que me han liberado? Ah, el obropio de la vergüenza. Volvió a taparse la cara con la falda y siguió llorando. Winky, le dijo Hermione con firmeza, estoy completamente segura de que el señor Crouch se las arregla bien sin ti. Lo hemos visto, ¿sabes? ¿Han visto a mi amo? Exclamó Winky sin aliento, alzando la cara llena de lágrimas y mirándolo con ojos como platos. ¿Lo ha visto usted aquí, en Hogwarts? Sí, repuso Hermione. Él y el señor Bagman son jueces en el torneo de los tres magos. También viene el señor Bagman, chilló Winky, para sorpresa de Harry y también de Ron y Hermione por la expresión de sus caras. Winky volvió a indignarse. El señor Bagman es un mago malo, un mago muy malo. A mi amo no le gusta. No, nada en absoluto. ¿Bagman malo? Se extrañó Harry. Ay, sí, dijo Winky afirmando enérgicamente con la cabeza. Mi amo le contó a Winky algunas cosas, pero Winky no lo dice. Winky guarda los secretos de su amo. Volvió a deshacerse en lágrimas y lo oyeron murmurar entre sollozos con la cabeza otra vez escondida en la falda. Pobre amo, pobre amo. Ya no tiene a Winky para que lo ayude. ¿Cómo fue imposible sacarle a Winky otra palabra sensata? La dejaron llorar y se acabaron el té mientras Dobby les hablaba alegremente sobre su vida como elfo libre y los planes que tenía para su dinero. Dobby va a comprarse un suéter, Harry Potter, explicó muy contento, señalando el pecho desnudo. ¿Sabes una cosa, Dobby? Le dijo Ron que parecía haberse tomado aprecio. Te daré el que me haga mi madre esta Navidad. Siempre me regala uno. No te disgusta el color rojo, ¿verdad? Dobby se emocionó. Tendremos que encogerlo un poco para que te venga bien, pero combinará perfectamente con la cubretetera. Cuando se disponían a irse, muchos de los elfos que había por allí se les acercaron, a fin de ofrecerles cosas de picar para que las tomaran mientras subían las escaleras. Hermione declinó entristecida por la manera en que los elfos hacían reverencias, pero Harry y Ron se llenaron los bolsillos con empanadillas y pasteles. Muchísimas gracias, les dijo Harry a los elfos que se habían enrecimado junto a la puerta para darles las buenas noches. Hasta luego, Dobby. Harry Potter. ¿Puede Dobby ir a verlo alguna vez, señor? Preguntó el elfo con timidez. Por supuesto que sí, respondió Harry, y Dobby sonrió. ¿Saben una cosa? Comentó Ron cuando Harry, Hermione y él habían dejado atrás las cocinas y subían hacia el vestíbulo. He estado todos estos años muy impresionado por la manera en que Fred y George robaban comida de las cocinas. Y la verdad no es que sea muy difícil, ¿no? Arden en deseos de obsequiar a uno con ella. Creo que no podría haberles ocurrido nada mejor a esos elfos, ¿saben? Dijo Hermione, subiendo delante de ellas por la escalinata de mármol. Me refiero a que Dobby viniera a trabajar aquí. Los otros elfos se darán cuenta de lo feliz que es siendo libre, y poco a poco empezarán a desear lo mismo.
Esperemos que no se fijen mucho en Winky, dijo Harry. Ella se animará, afirmó Hermione, aunque parecía un poco dudosa. En cuanto se le haya pasado el susto y se hayan acostumbrado a Hogwarts, se dará cuenta de que está mucho mejor sin ese señor Crouch. Parece que que lo quiere mucho, apuntó Ron con boca llena. Acababa de empezar un pastel de crema. Sin embargo, no tiene muy buena opinión de Batman, ¿verdad? Comentó Harry. Me pregunto qué diría el señor Crouch de él en su casa. Seguramente dice que no es un buen director de departamento, repuso Hermione, y la verdad es que tiene algo de razón. Aún así, preferiría trabajar para él que para Crouch, declaró Ron. Al menos Batman tiene sentido del humor. Que Percy no te oiga decir eso, le advirtió Hermione sonriendo ligeramente. No, bueno, Percy no trabajará para alguien que tuviera sentido del humor, dijo Ron, comenzando un relámpago de chocolate. Percy no reconocería una broma aunque bailara desnuda delante de él llevando la cubretetera de Dobby.